Ya estamos aquí de regreso en esta mesa instalada, mesa de periodistas, como cada miércoles. Hoy tenemos el gusto de saludar a Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Alejandro, buenas tardes. Encantado, muchas gracias, Julio. Gracias. Miguel Vadillo, director de Contralínea. Saludos, Miguel. Buenas tardes. Igualmente, Rogelio Hernández López, reportero con 42 años de experiencia, quien hoy nos acompaña en esta mesa. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues son muchos los elementos que hay hoy para el análisis. ¿Con qué podemos empezar? Marca la línea, Miguel Vadillo. Tú dinos qué quieres que empecemos aquí a hablar. Pues bueno, este asunto de la nota del día, que es lo que se enteró el presidente exactamente en la mañanera, cuando un reportero le avisó de los twitters, de los mensajes que estaba mandando Donald Trump, me parece que desde las 5 de la mañana. Sí. Por esta pequeña circunstancia que se presentó en la frontera de México con Texas, en donde unos marinos desarmaron o detuvieron a personas, supongo, de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Sí, de la Guardia Nacional. Y creo que eran 2 nada más. Es decir, me parece que no hay tanto de qué preocuparse, pero Donald Trump ocupa este asunto, pues primero porque está en campaña y segundo porque le permite seguir subiendo el tema de migrantes, de frenar migrantes, para ganar adeptos con miras a su reelección. No creo que tenga más, me parece que el papel del presidente fue el adecuado, no darle mucha importancia. En dado caso se mandaría una nota diplomática de Relaciones Exteriores diciendo que fue una confusión porque estos hombres no estaban identificados, venían en un coche sin identificación, aunque me parece que había sido en territorio estadounidense. Sí, entonces, en un lugar impreciso según el comunicado de Relaciones Exteriores. Eso le daría un punto a favor de los Estados Unidos, pero no pasa más allá de una nota diplomática en la que se ofrezca una disculpa en ese sentido, pero no creo que crezca más, ¿no? Alejandro. Sí, pues tal cual, llega en un mal momento porque México está batallando muchísimo con el tema de migrantes. O sea, digamos que la política exterior mexicana está concentrada en el asunto de la migración y claramente porque hay un fenómeno inédito en la frontera, como explicaba ayer la secretaria de Gobernación. Tienes cubanos, tienes africanos, tienes centroamericanos. Son volúmenes nunca antes vistos, por lo menos picos que no se tenían considerados, y todo eso tiene ocupada la política exterior mexicana, que de por sí es complicada porque está en el corazón de muchas cosas. Es una vecindad muy complicada la de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido siempre un gran problema, un gran reto para México, y lo sería para cualquier país que fuera vecino. Canadá la está sufriendo con Donald Trump. México, pues no se diga, porque carga la parte más fea del pato, ¿no? Entonces creo que el incidente en la frontera, que tiene muchas explicaciones, algunas a favor de Donald Trump y algunas a favor de México, pues no hace más que abonar una política exterior que de por sí está en problemas. Rogelio, tu opinión, por favor. Estaba pensando justamente eso de las cantidades de los inmigrantes en México, paso a Estados Unidos. Me encontré por ahí un documento de la Instituto de Migración en el 2000, donde daban cuenta de que eran alrededor entre 290 y 340 mil la migración, los transmigrantes, decían, durante ese año. Sí, ese es un flujo constante, sistemático, de gente que pasa por México para llegar a Estados Unidos. Sí, ¿qué es lo que lo ha hecho ahora un asunto de muchísima prensa, tanto de Estados Unidos como de México? La visibilidad que tomaron los migrantes centroamericanos en Honduras y en Guatemala, de organizarse para evadir a la delincuencia organizada. Delincuencia organizada que tiene muy minado a migración mexicana, a Hacienda mexicana, a la Policía Federal mexicana, a las policías municipales mexicanas, porque es un gran negocio, ha sido. Si del 2000 ya se veía todo esto,
en 2019 está ahí presente porque también el Instituto de Migración está en proceso de transición. Es decir, lo que era, ni siquiera es lo que era, porque se han minado también la cuantía de sus elementos que han renunciado, que han cambiado, etcétera. No les han estimulado los nuevos, no los han pasado a la nueva cuerpo de seguridad. Están en una transición sin recursos y sin muchas otras cosas. Entonces, a mí me parece que lo hace espectacular es esa, la organización de los migrantes, pero también la otra, la campaña en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos está en campaña y los va a seguir usando la imagen. No son más de los que se acostumbraban, incluso a fin de año y a principio de año se acumulaban muchos más centroamericanos. Los 2 o 3 elementos nuevos que hay de los cubanos organizados que también quieren evadir a la delincuencia organizada, también traen a sus propios guías, es decir, también traen a sus propios traficantes de personas, ¿no? Es decir, esto es la parte compleja, pero, insisto, se ha exagerado por lo visible que se hicieron unos organizados y el otro por las campañas en Estados Unidos, la campaña precisamente del presidente más locuaz que han tenido, ¿no? Locuaz y alguna derivación lingüística parecida. Miguel, ¿madruguete alacente o proceso de aterrizaje dosificado de acuerdos en curso? Bueno, un madruguete porque pues lo que se había prometido no se ha cumplido. Que ya también la gente pueda tener algunas fracturas o muchos profesores ya puedan estar considerando pedirle a sus dirigentes que acepten ya esto para terminar, puede ser. Pero bueno, la gente ha mostrado a través de muchos años la resistencia. Es una organización bien estructurada, que discute todo internamente y que yo sí creo que el gobierno apostó muy alto en campaña, prometió todo y ahora no le está dando lo que había prometido. De ahí que los dirigentes estén muy molestos, muy inconformes y sigan exigiendo pues esto de que desapareciera la reforma, ¿no? ¿La derogación? La derogación total. No, esto no está sucediendo, entonces dicen, bueno, pues no están cumpliendo con lo pactado. Son profesores que inclusive tienen espacio en Morena, algunos de ellos tienen curules, pero no se les está respetando los acuerdos. El problema del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, es que ha apostado muy alto en todas las áreas. Puso metas muy altas. Entonces, como no se van observando que se cumplan, empieza la crítica. Yo sé que apenas van 4 meses y medio, todavía falta mucho. Realmente se ha hecho muchas cosas ya también, hay que decirlo, ¿no? Que son importantes. Esto del huachicol fue impresionante, pero logró controlarlo. Digo, sí puede haber todavía robo, pero es impresionante. Pero hay un problema, y yo creo de todo el gobierno, con las organizaciones sociales. Ahora vemos la CENTE, que son miles de maestros muy bien estructurados, pero hay otro problema mayor ahí, que tiene que ver con la comunidad indígena, donde son millones. Ahí también va a tener un problema a corto, mediano y largo plazo. Este desconocimiento, esta falta de atención a las necesidades y la imposición de los famosos megaproyectos, ¿no? Sin consulta. Ahí hay otro problema que se viene. Entonces, hay una confrontación de esta base social que creía en Andrés Manuel y que ahora se ha visto desamparada, se ha visto traicionada en todo lo que ellos consideraban que debería de hacerse. Y Andrés Manuel pues está en su jugada, por supuesto todavía con mucho apoyo popular, pero hay problemas con con varios sectores sociales muy importantes para el país, ¿no? Alejandro, por favor. Pues sí, mira, yo lo que creo es que lo que va a temperar el conflicto interno o el conflicto entre, digamos, el aparato legislativo y esta fuerza magisterial es que justamente están muy mezclados. O sea, como nunca, el CENTE está representado en las cámaras y en el gobierno de Andrés Manuel porque en algún momento fueron una misma cosa. Nadie como Andrés Manuel les ha ofrecido tanto. Y nadie como Andrés Manuel los ha incorporado tanto a la vida, digamos, democrática como sucedió en la elección pasada. Entonces, ellos mismos están en ese
problema histérico al interior, porque seguramente se están sentando en una mesa que tiene pues nada más 2 interlocutores y a veces son ellos mismos. O sea, a veces soy maestro y a veces soy de Morena, y a veces soy de Morena y a veces soy maestro. Entonces eso los limita mucho a poder tomar una posición en contra del presidente o en contra de la iniciativa o en contra del trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Creo que el presidente efectivamente trae varios frentes abiertos, y también creo que trae varios frentes bastante controlados, que eso es lo que le da a él mucha fuerza. Yo lo veo sí con una oposición que se está organizando más. El TT de AMLO renuncia es muy sintomático. Participan todas las fuerzas de oposición durante 2 días, y uno de los días es TT mundial. Es muy importante, no es menor. O sea, por lo regular ignoramos las fuerzas que se mueven en las redes sociales como que nos ofrezcan algún significado, pero este fue un significado importante. Pero son los mismos, ¿no, Alejandro? No, fueron miles de mira, lo que te dice la metadata. 120 millones. Mira, lo que te dice la metadata es que fueron miles de tweets no organizados por clústeres. O sea, ¿qué significa? Que no hubo puntos de organización desde donde normalmente se organiza un ataque. O sea, tú tienes manera de ubicar, digamos, en la red, cuando se está movilizando en torno a un tema, puedes ubicar los clústeres. Mira, aquí está esta granja, aquí está esta, o no granja, simplemente una organización movilizándose. Lo que te dice el mapa de lo que pasó la semana pasada, o el fin de semana pasado, es que fue una iniciativa que tuvo muchos puntos de apoyo. No solamente 3, 4 puntos de apoyo como normalmente sucede en una movilización tan grande. Yo, lo que digo es que si hay esa movilización, también hay una fortaleza del presidente en algunos temas que no notamos hasta que nos joden la bolsa. Por ejemplo, no es menor que el tipo de cambio, y lo dice un mexicano que, como ustedes saben lo que significa cuando un gobierno está en problema, no es menor que el tipo de cambio esté bajo control. El empleo está cayendo gradualmente. Hoy dice un informe de Citibank Banamex, hay una tendencia hacia la baja en el empleo, pero es en el mundo en donde está cayendo el empleo, es el mundo el que se está desacelerando por los conflictos que han significado la posición de Donald Trump con respecto al comercio. O sea, trae variables que son muy puntuales, que no notamos en la vida ordinaria hasta que no son negativas, hasta que no viene una devaluación fuerte. Entonces decimos, ay, cabrón, pues ¿qué está haciendo el gobierno? Pero en este momento no las alcanzamos a apreciar, a pesar de que sí, el peso efectivamente está fortachón, y lo sabemos los mexicanos. Cuando un gobierno trae una debilidad estructural que no tiene control, se viene abajo la moneda. Rogelio Hernández López, por favor. A ver, sobre la CENTE. No hay otro movimiento social más estructurado, organizado, con tradiciones de actuación de un protopartido. Lo es y va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, y lo que sigue son los congresos locales para tratar de impedir que se valide la reforma constitucional. Pero yo creo que la movilización no concentrada, y que va a estar dispersándose en los estados donde ellos sí tienen fuerza, son 6, es ahí donde se va a mostrar, se va a seguir mostrando, pero yo creo que hoy fue el camino de la formalización de lo que va a ser la reforma de la reforma, ¿no? Y a partir de ahí podemos esperar que vaya menguando la virulencia de las protestas de la gente. No va a parar porque así están organizados, ¿no? Rogelio, tú has observado y estudiado mucho los procesos de la izquierda, escribiste Zócalo Rojo hace ya bastante rato. Yo a veces bastante, yo a veces con sentido del humor digo que tal vez seas el único especialista que conoce todas las siglas de todos los nombres que han tomado
la corriente de izquierda en sus diferentes expresiones, divisiones, subdivisiones y demás cosas. Hoy, ¿cómo ves la situación de esa izquierda? Y en particular pienso en la CENTE y pienso en lo que el propio Miguel Vadillo mencionaba de los movimientos sociales de resistencia frente a proyectos desarrollistas en el sureste. ¿Cómo queda esa izquierda? A ver, quiero cerrar la idea de la CENTE para que los escuchas que conocen bien, porque el nivel de politización es muy alto, el nacional. Si no hay café, no hay restaurante, no hay lugar público donde se concentren 3, 4 personas que no hablen del tema, como si estuviesen hablando de soccer o de béisbol o qué sé yo, de americano, lo cual me parece bastante bien. No va a menguar la movilización de la CENTE ni de otros grupos que estaban organizados también. Ahora, con referencia a lo que preguntas, yo creo que también en general las distintas izquierdas, es decir, la izquierda social, que los otros 2 polos de organización que tienen son los del campo, eso no nos han dado mucha lata porque sí han encontrado un buen receptáculo para sus demandas históricas, ¿no? Si estoy hablando de los que son aliados de Andrés Manuel. Los que incluso sectores de la CNC que eran los prototipos del priismo, están entre los aliados del campo de Andrés Manuel. Fuera de ahí, yo digo la CENTE es lo más movilizado, lo más activo, y lo que eran cuadros de las izquierdas políticas, las izquierdas en la academia, las izquierdas que se dispersaron en otros partiditos, es decir, Convergencia, el PT, los que han desaparecido, esos tampoco encuentran todavía, están también en la gran transición que es este país, ¿no? Todo lo que ha abierto el presidente son muchísimos frentes, muchísimos flancos. Yo no diría frentes porque no todos son frentes de batalla. Si hay mucho desconcierto, todavía están empezando a organizarse y ni siquiera han encontrado qué tipo de discusiones pueden tener, ¿no? Ayer nos contaban un chisme de los chuchos, que se reunieron los originarios, ¿no? El exguerrillero Jesús Zambrano con los ex talamantistas ¿Y se entregaron a la PGR o qué? Pues casi porque no salieron un acto con de ningún dignidad. acuerdo. No salieron con ningún acuerdo porque no saben qué hacer frente a Andrés Manuel. Pues no. No saben qué ellos. hacer frente a este no partido que es el de Andrés Manuel, que es también un caso muy singular en América Latina, creo. Quizá lo más cercano sea el PT de Brasil, ¿no? De partido movimiento con ciertas bases, pero no saben qué hacer. De veras, si hubiera forma de describir algo, yo diría que es una película en cámara lenta de una transición, de acabar con todo lo más feo que tenía el sistema político mexicano, con sus ascendencias económicas y sociales, a reformarlo, a ponerlo bonito, a embellecerlo, a mejorarlo, sin nada de radicalidad, pero que todavía la gente de la política de las izquierdas no entiende, ¿no? Entonces creo que vamos a ver una transición de aquí por lo menos un año, ni siquiera los 6 meses que decía el presidente, por lo menos un año en que vamos a poder tener ciertos instrumentos para medir lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ves todo este planteamiento, Miguel Vadillo? Fíjate que yo creo que no hay un ser humano que pueda estar en la presidencia de la República que satisfaga a todos, Sí. incluidos aquellos que votaron por él, ¿eh? Ya no digamos la oposición, que nosotros como periodistas entenderíamos a la oposición PRI y PAN, que son los 2 partidos que han tenido el poder y que hicieron verdaderamente una brutalidad dirigiendo el país, ¿no? Vendieron cuanto pudieron y se robaron cuanto pudieron. Es decir, esa oposición que está tan desacreditada y que es esta de la que tú mencionabas, que en todo el país se organizó simultáneamente para poder, porque el mismo presidente les ha dado elementos, ¿no? Desde la tribuna mañanera, con tantas cosas que hace contra la prensa y contra los grupos radicales y contra esto de los fifís y todo esto que señala, que algunos no estamos de acuerdo, pero me parece que tienes que poner en la mesa todo lo que está haciendo el presidente
y muchas cosas, o sea, las más importantes de lo que está haciendo, son bien vistas, contra las otras que dan muestras de visos autoritarios o de cosas que desconoce, como es el trabajo de la prensa misma, ¿no? Por ejemplo, desde la venta del avión presidencial, el no viajar en aviones privados, hoy salieron a la venta, hoy puso a la venta, fue un tianguis de aviones y helicópteros, el Huachicol que mencionaba, salirse de la casa residencial y convertirla en museo, reactivar Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces son cosas que son muy bien tomadas entre la mayoría de la población. Y los millones de tarjetas de dádiva. Y por supuesto todo el dinero. Pero fíjate, ahí es mejor que les dé dinero a la gente que lo necesita, ancianos, niños, becas y todo esto, a que se roben el dinero los funcionarios. Perdón, pero es lo que estaba sucediendo. Podemos no estar de acuerdo. Claro, hay que generar empleo, hay que hacer un montón de cosas en este país porque estaba destrozado. Entonces, si ponemos en la mesa lo que el presidente ha hecho muchas cosas positivas en solo 4 meses. ¿Qué fuerza y qué concentración de poder de López Obrador, Alejandro Páez Varela? Para provocar un cambio como el que él prometió, yo creo que es lo mínimo que debe hacer. Debe concentrar el poder. Yo creo que lo he dicho en esta misma mesa. A mí ese poder que el presidente ha ganado no me asusta. De hecho, para provocar un cambio profundo en esta sociedad que está acostumbrada, ustedes acuérdense, o sea, ¿qué diferencia hay entre Zedillo y Fox? En políticas públicas, ¿en qué? Pues sí. Nada, exactamente lo mismo. Entonces, este país no ha visto transformación en mucho tiempo. Es más, la mayor transformación se dio al interior del mismo sistema, cuando entre López Portillo, por decirlo, a Miguel de la Madrid, o vámonos un poquito más allá, a Salinas. Esa es la transformación que los mexicanos vimos en las últimas décadas. Entonces es una transformación chafa, podrida, que además fue para mal. O sea, los últimos años fueron los años perdidos, las décadas perdidas. Entonces, obviamente hay preocupaciones en otras cosas donde el presidente podría ser más mesurado. Yo creo que los órganos de control interno hay que reformarlos, no atacarlos. Sí, hay que reformarlos. O sea, sí, todo el mundo se asusta que va a deshacer a la CRE, pero pues es que la CRE está hecha exactamente para un modelo en donde Pemex debe desaparecer. Entonces tiene un sentido tener una CRE así como está, si lo que quieres es conducir a una empresa que había sido el orgullo de los mexicanos en una basura, que es hacia donde iba, o como el IMSS, o como el mismo ISSSTE, que van derechito a la basura, iban derechito a la basura. Tuve los bonos, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos ahorita, y ya van repuntando otra vez. Tú ve incluso las acciones de los bancos. Hoy estuve viendo, porque llegó los reportes, el reporte de la mayoría de las instituciones financieras. Todos traen repunte. O sea, traen repunte de los últimos 8 meses. No es una tendencia que ayer estaban mal y hoy están bien, no. Ya traen un crecimiento importante. Quintana lo escribe ayer, antier, Enrique Quintana, y yo le respeto al maestro Quintana, por supuesto. Lo decía, pues ahí están los datos, o sea, no hay mucho que hacer en el sector financiero. O sea, el sector, como está la situación global, está reaccionando bien. Tiene mucho poder, sí. Yo creo que lo tiene que cuidar, sí, lo tiene que cuidar mucho, tiene que cuidar ese poder. No me asusta. Rogelio, ¿qué hacer con ese poder presidencial tan concentrado en López Obrador? Pues estaba pensando cómo explicamos que la mayoría de los analistas en la prensa convencional están súper críticos, súper rudos con este poder. Si fuese cierto todo lo que entre todos estamos describiendo, sería un país en ruina, ¿no? En sus mandos, instituciones políticas, pero no es cierto. Si hay una gran distancia entre lo que algunos sectores le llaman la opinión publicada y lo negro que describimos que está todo, a lo que la gente reacciona en las encuestas. Creo que ahora los únicos que tienen un pulso real de lo que siente la gente y percibe la gente son los encuestadores, porque ahí sí hay convergencia
de que los niveles de aceptación de las medidas del presidente es muy alto en los índices y choca contra lo negro que estamos describiendo los disqueanalistas y opinadores y comentócratas, como dice el Güero Castañeda. Entonces, insisto, vamos a estar un buen rato tratando de encontrar los métodos para interpretar este modelo político que está en ciernes, que está abriéndose paso. Yo lo que creo como persona del personaje del Palacio Nacional, iba a decir Los Pinos, como por inercia, yo lo que creo es que él sí sabe que tiene muy poco tiempo para abrir los procesos de cambio y los está abriendo todos simultáneamente. Y eso obviamente no nos gusta o no nos ha gustado a los periodistas y a los analistas y demás, que no rompan tan fácil los esquemas de interpretación que teníamos. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Que tiene un infrapoder? No, tiene el gobierno. Los factores de poder están ahí y no todos están reaccionando en contra. ¿Pero es romper los esquemas, Rogelio? ¿O es esa prensa tradicional complaciente con el poder político para recibir beneficio económico? Yo creo que a eso está reaccionando, dices, que está reaccionando porque no tiene recursos ahora. De la prensa, no, y que están muy enojados porque ya les avisó que les va a recortar. Y además hay que criticar al presidente. O sea, hay que hacerlo. Eso es legítimo. Además, pues. lo nuestro no es destruir. Lo nuestro tampoco es agarrar y demoler, pues si no se trata de eso, pues ¿con qué nos quedamos? Pues si es la última opción, digamos, que tenemos. O sea, el PRD es un fracaso rotundo, es lo peor que le ha pasado en mucho tiempo a la izquierda, aunque sirvió de plataforma para Andrés. ¿El PAN qué es el PAN? El PAN, la gente lo confunde. Lo único que hay medianamente organizado en torno al PAN es el que no está en el PAN, que es Calderón. Es lo único que medio moviliza esa corriente de pensamiento. Y el otro desmantelado principal, que es Fox. ¿El PRI qué es? Es nada, de hecho, ojalá y desaparezca para siempre. Entonces, obviamente, hay que voltear a ver al presidente con un sentido crítico, sobre todo para que construya. Un presidente está siempre aislado, partamos de esa idea. O sea, el presidente va a estar siempre aislado. Y entonces, ¿cómo se acerca un presidente las ideas que le ayudan a construir, aunque sean críticas? Ahí es donde yo me meto y digo, el presidente debe aprender a escuchar a sus críticos, tiene que aprender a escuchar a los que le estamos aportando un par de datos que no tiene, porque para su ventaja, para utilizarlo a su favor, hay gente que está en otras partes. Yo sé que él recorre el país, que no toma el avión presidencial, que no agarra helicópteros y que platica con todo el mundo. Incluso hoy contó que iba en el carro y otro carro de alguien le dijo, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y yo lo sé, pero hay gente que platicamos con otros actores, que vemos otras cosas. Ese es el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo. No lo inventé yo, ni lo inventaron. Pues ese es el oficio del periodista. Entonces, me parece que de repente darle un par de arrimones al presidente no es necesariamente rudeza, es rudeza necesaria, si sabes lo que está haciendo. A mí, en lo personal, no me ha dado un peso nadie. Y además, la publicidad, si la quieren soltar, como la quieran soltar, qué bueno que la suelten. Y si no, pues órale, no hay bronca. Vamos a ver a qué me dedico. A lo mejor pongo un puesto ahí enfrente de tacos, pero no me voy económicamente inclinar. Te va a ir mejor. Me va a ir muchísimo mejor, pero no eso voy a... sí es un negocio. Claro. Siempre nos va a ir mejor. Y cierro con esto. Eso no me va a doblar a mí, porque siempre he escrito lo que he escrito con toda libertad. Entonces, así lo voy a ejercer con el presidente. Pero viste cómo qué rápido derivó para este punto. A ver, solamente recupero esto. Sí. El presidente no tiene el poder. Se agenció a la mayor fuente de poder que hay ahora, que es el ejército, las Fuerzas Armadas. Ese es el respaldo mayor que tiene. Está en proceso de tener o no el control real del poder legislativo. A pesar de que tenga mayoría, no tiene la mayoría que se necesita para cambios sustantivos. No tiene el poder económico porque ese no está en el poder político. No está ya.
El PRI y el PAN sí tenían ligas con los sectores económicos y financieros que perdieron con estas elecciones. O sea, los factores de poder que tiene todavía no son los de una autocracia, digamos. Falta uno importante. Por eso no los tiene. O sea, tiene gobierno, insisto. Importante. Incluso la Suprema Corte también está en transición. Es posible que tenga ascendencia, pero no la tiene. Insisto, tiene el gobierno. La prensa, los medios, los propietarios de los medios en general son un poder. Aquí y en China. Si es que hay en China y hay medios privados. Entonces tampoco la tiene. ¿Sí? Yo no estoy desdiciendo cuál es la función de nosotros los periodistas, cuál debería de ser la función, que es la de informar, aunque no le guste al príncipe, ¿no? Pero eso estaba tratando de explicarlo. Por eso hay acciones que parecen desesperadas, así me las explico yo, acciones que parecen fuera de nuestras lógicas de entendimiento, y que los que somos los primeros en reaccionar somos los en los medios. ¿Cuál falta? El pueblo. El pueblo. Por encima del ejército mexicano está el pueblo. Y ese poder, por primera vez en muchas décadas, la tiene un presidente. Y tú velo. Ahí están las encuestas, lo decíamos hace un momento. Y no es un poder menor, sí es voluble. Tú te ganas al ejército siendo el comandante en jefe, pero al pueblo te lo ganas a diario. Y ese es el riesgo del presidente. Miguel Vadillo, ¿tiene poder suficiente real López Obrador para hacer los cambios que ha prometido y los que necesita México? Sí. Me parece que esto que mencionaba Alejandro del el apoyo social, que es el más importante, más allá del pueblo. Y por supuesto, históricamente el Ejecutivo tiene controlado a los otros dos poderes, que es el legislativo y el judicial, históricamente. ¿Cómo los controla? Dándoles enormes partidas presupuestales, que hoy se dice y se quiere que se reduzcan esas partidas. Se está trabajando adentro de estos dos poderes para disminuir. Ya dicen que bajó el salario de los ministros de la Corte un 25%. Habría que verificar si esto es cierto, porque yo sigo creyendo que estos no van a bajarse el salario. También disminuir gastos superfluos del poder legislativo. Es decir, siempre han estado apoyando al presidente, sea de cualquier corriente política. Pero sí creo que el presidente en este caso tiene una enorme presencia por la última votación que lo llevó a la presidencia, en el Congreso, en el Poder Judicial, ahora más a modo con el cambio del presidente de la Corte y con esta corriente de combatir la corrupción. Es un enorme poder y sí, por como está haciendo las cosas, está haciendo muchos cambios. Ya, en solo 4 meses. ¿Y cuál es su principal adversario o contrincante mediático, político o no sé si imaginario, Alejandro Páez Varela? ¿Cuál es? ¿El periódico Reforma es su caballito de batalla? No, el principal problema de Andrés Manuel, y voy a repetir un clásico, es Andrés Manuel. O sea, el presidente cae luego en sus propios círculos y luego se engancha en cosas. Yo de verdad no entiendo por qué esa obstinación por estar metido en un discurso del siglo XIX, de que si los conservadores y que tal, me imagino que son términos que utiliza porque es muy hábil y es muy inteligente para comunicarse con la gente, ponerse en una situación. Ahora, yo no veo al periódico Reforma como su principal adversario. Uno le dedica al principal adversario, sobre todo te subes al ring, lo tienes enfrente, pues 20 jabs y 4 golpes al hígado, y como lo está haciendo el presidente. Yo creo que más bien está mandando hacia Reforma un sector que no le agrada al presidente y que va a terminar apoyando al periódico Reforma, además de sus, me imagino, lectores fieles, que debe tener una base importante porque es un periódico bastante influyente. Pero dedicarle tanto tiempo al periódico Reforma no me parece lo más inteligente, honestamente. Rogelio, por cierto, tú has publicado una columna en la cual señalas respecto al volumen de los recursos federales para propaganda en medios, publicidad en medios de comunicación, y decías que incluso hay como un guardadito de más dinero del que se anunció para repartir entre los medios de comunicación.
Sí, yo creo que ahí está la verdadera opinión que tiene este gobierno federal en relación con la prensa. Su participación, la participación histórica de los gobiernos, del federal, estatal y los municipales en inversión publicitaria, equivale más o menos al 20% del mercado. O sea, todo el mercado de la publicidad es alrededor de 110,000 millones de pesos cada año. Ha ido subiendo paulatinamente, pero no mucho, casi al ritmo de la economía nacional. Y la participación de todos los gobiernos ha sido superior a los 20,000 millones, aún con sobregasto. Anual. Lo que ellos dijeron que iban a hacer es que iban a hacer la mitad del gasto federal, iba a ser la mitad de lo que se gastó Peña Nieto, o sea, de lo ejercido. Y esa mitad nos daba 4,200 millones de pesos. Bueno, con el lineamiento que sacaron, que es un acuerdo presidencial, se tuvo que apoyar en la ley vieja, la ley del año que aprobaron el año pasado, que muchos calificaron como la ley Chayo, solo por vulgarizar el sistema de conveniencias que era. En la ley se marca que el gasto será el equivalente al 0.1% del presupuesto público federal. O sea, esto nos da cerca de 6,000 millones de pesos para ejercer en 2019. O sea, esto en realidad es mantener la presencia del gobierno federal en el mercado, casi la misma que tenían. Y, como todos sabemos, la absoluta mayoría de los medios de propiedad privada dependen, en muchos casos, en la mayoría de los casos, casi todo su movimiento anual como de inversión depende mucho de este gasto federal. O sea, ahí está la verdadera opinión, va a seguirse manteniendo ese mercado. Falta lo que los gobiernos de los estados hagan, que ya lo empezaron a ejercer, falta lo de que algunos municipios tan grandes como son el de Querétaro, como la Cuauhtémoc, como otros municipios gigantes, tienen inversiones a veces más grandes en publicidad que Tlaxcala, que Colima, que otros estados pequeños. Va a seguir participando lo mismo. O sea, no va a cambiar el régimen general que tienen los medios. Lo que sí puede haber entonces es que se amplíen los clientes, ¿no?, que le llaman proveedores. Pero hasta lo que nos decían en el gobierno, la parte final del gobierno de Peña Nieto, eran alrededor de 3,200 los proveedores. Que ahora dicen que son 6,000, ¿no? Ahora puede ser que son aspirantes. Que son aspirantes, que no todos van a pasar, porque ahí sí hasta los blogueros, porque leía tu comentario de ayer, hasta los blogueros que quieran participar de ese presupuesto tienen que institucionalizarse, ahí sí. Tienen que ir a Hacienda, registrarse como proveedores, tienen que ir a Gobernación, sacar sus 3 permisos, tienen que ir a Cancillerías para registrar su nombre, tienen que hacer toda la parte legal y formal para poder hacer un servicio en el que les van a dar por lo menos unos 30,000 pesos mensuales. Entonces van a ampliar los medios, ahora con los medios pequeños que no van a poder lucrar porque no va a haber con qué, ¿no? Y van a tener que buscarle por otro lado. Por lo menos el mercado está garantizado. Pero ¿tu idea es que va a seguir más o menos la misma relación del gobierno con los medios? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué tan posible y tan realista va a ser que lo pongan en una ley que digan, con este presupuesto no se va a castigar a nadie ni se va a favorecer a nadie? No es posible solo poniéndolo en la ley, porque en la práctica van a ser los jefes de prensa de cada dependencia los que van a hacer la asignación por programas que les autorice la presidencia. Si todo sigue igual, entonces ¿qué va a suceder? ¿Se mantendrá la misma relación de complicidades, Miguel Vadillo? Pues esperemos que no, Julio, pero hay una disminución real, Rogelio. Solo en 2018 el gasto de Peña fue de más de 8,000 millones. 8,400. Está anunciado ya, más allá, están dando ese porcentaje del 0.01% del presupuesto de egresos, porque es el techo. Es decir, nunca podrás rebasar esa cantidad. Pero para 2019, ya el anunciado son 4,700 millones. 214.
¿no? Que es el 50% del... Que es el 50% del ejercicio, ajá. Del ejercicio, es decir, y el punto 01 es el 5.800 millones, me parece. Entonces ahí hay 1,000 millones menos, que es muy considerable, pero sobre todo hay 4,000 millones menos que con Peña. El punto es cómo se va a distribuir. Hasta ahora, estos lineamientos no satisfacen, como lo comentábamos la semana pasada o la antepasada, no satisfacen porque sigue habiendo una discrecionalidad. Y aunque ellos digan, no nos importa que nos critiquen o que tengan una línea editorial, si el propio presidente todas las mañanas señala que los periodistas que critican son conservadores, son fifís, son esto y lo otro, yo quiero ver a los jefes de prensa brincándose ese lineamiento y dando publicidad a estos medios, ¿no? Uno de ellos, pues por supuesto, será Reforma, que es el que ha estado más en el ojo del huracán, señalado por el presidente, y que ellos llevan registrado puntualmente esto. Yo creo que sí hay que aclarar más cosas, pero yo sí espero que cambie. Sobre todo, hay una confusión cuando se está señalando a periodistas, Julio. Uh-huh. El problema no son los periodistas, el problema son los concesionarios y los dueños de los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Son los que se han enriquecido brutalmente con la publicidad, con el dinero público, ¿no? Por supuesto, entiendo que algunos periodistas pues también han hecho su negocio, o han convertido al periodismo en negocio, porque lo malentienden. El periodismo no es un negocio, me queda claro a mí, y quien lo ha hecho así deja de hacer periodismo, Julio. Vamos ya en el tramo final. Les pido que comentemos con precisión, con la que nos sea posible. ¿Se recupera la unidad en Morena después de esta foto de Ricardo Monreal como anfitrión con Alejandro Armenta y Miguel Barbosa, y ya aparentemente todo rumbo a Somos Felices en Puebla? Yo lo que creo es que Barbosa no se tomó ni el vaso con agua que le ofrecieron en esa reunión. Ajá. Pero es muy pragmático. Porque temía que lo envenenaran. Por supuesto. Lo envenenarían echándole azúcar nada más, por la diabetes que tiene. Claro. Yo no me habría tomado ese vaso con agua. No, yo lo que creo es que son muy pragmáticos a la hora de la hora, y sobre todo Barbosa. Uh-huh. Él es un hombre muy pragmático. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho que lo entrevisté en algún momento para hablar de la candidatura de Mancera. Uh-huh. Me platicó mucho sobre las virtudes de Mancera, y luego 2 meses después, esto fue como en un noviembre, en enero, febrero, ya estaba Barbosa brincando por López Obrador en una pata, literalmente. Pues sí. Y yo creo que son pragmáticos, esa es la política, pues, o sea, se van a arreglar si su modus vivendi se pierde en una discusión de ese tamaño, ¿no? Eso es todo. Rogelio, ¿qué opinas de esa Los poblanos son muy rudos en general, y quien va a perder va a ser Puebla. Uh-huh. Porque estos políticos están haciendo política, se tenían que poner de acuerdo si es que querían mantenerse por lo menos en el ámbito de Morena, uh-huh, ¿no? Y ahí el ganón no va a ser Monreal, el ganón va a ser el candidato a gobernador de Morena, pero no necesariamente para bien de Puebla, ¿eh? No, yo creo que, yo lo veo más complicado, Julio. Uh-huh. Yo creo que ¿por qué no vimos a Jacob en la mesa? Uh-huh. Yo creo que Monreal está tomando las riendas del partido, que es lo que quiere, con miras a la sucesión presidencial desde ahora, dentro de 5 años. Yo sí creo que Monreal, con habilidad como se le caracteriza, sentó a Barbosa con Armenta, ¿eh? Sí, Alejandro Armenta. Y se ve como el negociador de esta división. Hay un conflicto en Morena, claro. Ya viene el cambio, la sucesión de Jacob, ¿no? Es este año, ¿no? Aunque puede reelegirse, pero hay mucha controversia interna, no hay una buena conducción del partido. Y ya se habla de Berta Luján como la carta real de López Obrador, madre de la Secretaría del Trabajo. Más cercana a Andrés Manuel que la propia Jacob. Sí, más cercana. Porque tiene más años de lucha pegada a él. Contralora que fue del gobierno del DF con López Obrador. Entonces yo creo que Monreal va ganando la partida a Jacob en esta reunión. Él es el que la concilia, él está presente, él los junta, y más allá que le vaya, yo no creo que le pueda ir más mal a Puebla que con los gobernadores que ha tenido mi estimado Rogelio, ¿eh? En eso tienes razón. Ya para cerrar, perdón. Pese a que Barbosa no es muy de mi agrado, ¿no?
Pues creo que ¿O de quién nada. es? Bueno, Me parece que Monreal siempre va a tener un tope y es un tope impuesto por Andrés Manuel. O sea, no lo veo pues tomando al partido. Igual me equivoco, pero es que suda Hubo ambición. un rompimiento, acuérdate. No, me acuerdo perfecto. Y suda ambición. Y es capaz de hacer a Morena. Tú acuérdate la elección pasada, lo que casi sucede. O sea, ponen en peligro todo absolutamente por una ambición personal. No sé, yo creo que el presidente se la va a pensar mucho con Monreal. ¿Qué crees que vaya a suceder con Morena, Rogelio, ya para ir cerrando? Ya estamos en el tramo de los últimos minutos. Pues no hay muchas resistencias, ¿eh? La única que vemos, aparte de la de Monreal y su adláter Su que escudero. anda viajando por el país, echando pestes como no deberían ser los políticos. Que no de buena imagen, además Así el es, tipo, ¿no? Además de las Alejandro cositas. Díaz Durán, hay no, que no hay decirlo. mucha resistencia. Alejandro ¿no? Rojas, Dios. Alejandro Rojas. Este partido Frente Nacional va a seguir más o menos en las mismas condiciones, por lo que veo. Larga vida para Morena. Sí, va a crecer además, Julio. Yo creo que va a crecer más. Estas Gana las elecciones. siguientes elecciones. Va a ganar. Yo creo que Baja California, Puebla son de él. Sin Entonces problema. va a crecer más. Aunque también hay un distanciamiento de diversos sectores, como lo comentábamos, los sectores sociales muy importantes, que es la comunidad indígena, que es la CENTE, están tomando distancia. Ahí sí tendrá que hacer mucho trabajo el presidente para seguir ganando adeptos. ¿Seguirá fuerte López Obrador con sus mañaneras y con todo? Híjole, mira, yo oí no más por morboso, oí una entrevista que le hace, la última entrevista que hizo Jacobo Zabludovsky, la hace con Andrés Manuel. Y le explica desde entonces Andrés Manuel a Jacobo Zabludovsky que hay una intención, o sea, el discurso que tiene planeado hasta el día de hoy, todo lo que iba a hacer Morena hasta el día de hoy, lo que iba a hacer su gobierno, lo plantea ahí. Yo creo que hay un plan maestro que lo tiene en la cabeza el presidente. Yo lo creo. Larga vida al camarada López Obrador, Rogelio. Bueno, por lo menos hagamos esfuerzos por entender qué va a pasar con el país con esto, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, pues este tipo de esfuerzos son los que hacemos desde esta mesa de los periodistas los miércoles, donde hoy cerramos este análisis, esta interpretación de los hechos políticos. Gracias, Miguel Vadillo. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Alejandro Páez Varela. Encantado, muchas gracias. Gracias, Rogelio Hernández López. Es un honor, señor. Gracias a todos ustedes.